Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El momento llegó, las horas se volvieron cruciales y este día fijado por la Constitución de la República para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de acuerdo a expertos políticos, en manos de los diputados del Congreso Nacional está el futuro del país y que este proceso sea histórico para beneficio de la nación. No obstante, algunos analistas señalan que es imposible que en la elección del nuevo Pleno del Poder Judicial no haya debates y aparezcan debajo del Congreso Nacional grupos de choques de las diferentes tendencias políticas existentes, reclamando la instalación de una corte imparcial, pero que al mismo tiempo sea favorable a ciertos intereses de algunos partidos que tradicionalmente manipulan esta elección. Asimismo, sectores lamentan que de nada serviría que la Junta Nominadora entregara la lista de los 45 postulantes si a la hora de debatir entre los diputados exista contienda, porque cada corriente política tratará de establecer a aquellos favorables a sus intereses y que cada partido buscará llevar agua a su molino. Desde Libertad y Refundación manifiestan que tienen derecho a tener 8 magistrados y la presidencia del Poder Judicial, pero que todo está sujeto a negociación y a la búsqueda de consenso, declaró el vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, quien además sostuvo que ellos no quieren una corte a la medida de los grupos económicos y políticos que se creen dueños del país y que promueven la impunidad. Por su parte, el Partido Nacional argumenta que no apoyará que Libre alcance la mayoría de los magistrados, ya que sería otorgarle poder absoluto. Sin embargo, desde Libertad y Refundación, su diputado Marco Eliud Girón señaló que a pesar de que son antagónicos, no se descarta una posible alianza con el Partido Nacional, ya que entre las dos instituciones políticas alcanza los 94 votos de 86 necesarios para elegir el nuevo Pleno del Poder Judicial. Sin embargo, Eliud Girón expresó que Libre busca integrar a todas las bancadas en la elección de la Corte Suprema de Justicia. El diputado nacionalista Jorge Zelaya confirmó que antes de que entregaran la lista, entablaron acercamientos con Libre, el Partido Liberal y el PSH. Nosotros ya habíamos practicado antes con el Partido Liberal, PSH, y hay otras comisiones platicando con Libre. Entonces vamos a seguir porque al momento de ir al Pleno ya tiene que estar estructurada una nómina y ojalá que pueda darse el mismo 25, indicó. Por lo pronto, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseveró que respetarán la ley y la Constitución de la República, mientras que el actual presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, deseó suerte a los nominados y que él se marchará de ese puesto con la conciencia tranquila. Bienvenidos, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. La elección de la Corte, las posturas todavía no hay acuerdos. La posición, le decía aquí a mis invitados antes, es 5 para el Partido Nacional, 1 para el Partido Salvador de Honduras, 6 para Libre y 3 para el Partido Liberal. Es la posición de Libre. Bien, los nacionalistas con 5 están satisfechos. Vamos a abordar el tema con 2 dirigentes de ambos partidos, de Libre y del Partido Nacional de Honduras. Don Gilbert, bienvenido. ¿Qué tal está, Raúl? Un gusto enorme poder compartir contigo, con Carlos Eduardo, con el que ya hemos compartido en varias ocasiones. En un día histórico para el país, como le establece la Constitución, hoy debe de iniciar el proceso de elección de los próximos 15 magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia, esperando que en el Congreso Nacional se comporten a la altura y que a Honduras le den paz, tranquilidad y sobre todo una nueva Corte que tenga intereses de país y no necesariamente de grupos políticos o económicos. Gracias por estar aquí, el abogado Carlos Eduardo Reina. Carlos. Raúl, gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Saludo a Gilbert, pero también quiero saludar muy especialmente hoy a todas las mujeres. Es un día que recordamos como el Día de la Mujer, pero que a veces olvidamos de qué se trata. ¿Por qué el 25 de enero se recuerda? Y es porque las mujeres lucharon para tener derechos, porque hasta hace más o menos 70 años no podían ejercer el sufragio, no podían participar a un cargo de elección popular. Y esa lucha de ellas hoy nos permite recordarla. Así que felicidades y espero sea un buen debate.
Bien, ¿qué sorpresa nos podemos llevar hoy en la elección del nuevo Poder Judicial? Bueno, mira, yo creo que hablar de sorpresas es desconocer que hace muchos días vienen una serie de cabildeos entre las diferentes fuerzas políticas del país, entendiendo, Raúl, que aquí lo más importante es entender el clamor y escuchar el clamor popular, que es de una Corte Suprema de Justicia independiente que responda realmente a los intereses del país. Yo mencionaba ayer que he escuchado, y a mí particularmente me molesta escuchar a algunas personas que hablan de repartición. Dice, ¿cómo se va a repartir esta Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tanto que el partido político tal va a tener tanto, etcétera? Yo he dicho que esto no es un pastel, este es un poder del Estado. No debe de haber una repartición. Lo que sí debe de existir es una correlación de fuerzas políticas al interno de la Corte Suprema de Justicia que permita que existan los pesos y los contrapesos que son fundamentales para la democracia. Y también lo que hemos venido nosotros señalando, no porque es una posición cerrada del partido, sino que, o simplemente del Partido Nacional, es porque hemos escuchado a diferentes sectores productivos, religiosos, etcétera, todo lo que conforma una sociedad que ha sido clara en el hecho en que no quieren que un partido con una alta carga ideológica como Libertad y Refundación tenga mayoría absoluta en la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que hemos dicho que debe de haber una correlación equitativa de fuerzas políticas al interno. Los números que usted mencionaba son correctos, pero hay que diferenciar algo muy interesante. Nosotros creemos que el Partido Salvador de Honduras tiene absolutamente todo el derecho ganado en las urnas de tener representantes en esta próxima corte, pero no es que el voto o quien va a escoger eso es Luis Redondo, porque también aquí hay que entender que de un año más o menos atrás que ganaron las elecciones, acá ha corrido mucha agua abajo del puente y lo que tenemos son situaciones completamente diferentes a cómo ganaron las elecciones. Uno, una alianza prácticamente rota entre el PSH y el Partido Libertad y Refundación. Por otro lado, también una fractura muy importante dentro del mismo PSH, donde los diputados de ese partido político incluso han acusado de persecución a Luis Redondo, aunque forma parte de su partido político. Y tenemos también en Libertad y Refundación dos facciones muy marcadas, una manejada muy disciplinadamente por el partido y otra de un grupo de disidentes que continuamente no oponen en duda con seguir la línea del grupo porque tienen como líder a Jorge Cálix. Entonces, todos estos elementos van a entrar obviamente hoy dentro de la palestra de la discusión. Lo que nosotros hemos pedido son dos cosas. Uno, que se respete lo que establece la Constitución de la República en cuanto al procedimiento de elección, que se respete también porque aunque sería ilegal no hacerlo, no es algo que nos debería de sorprender, como no nos sorprende, por ejemplo, lo que pasó ya en el Congreso Nacional de la República con la Junta Directiva. Hemos dicho que los 15 magistrados electos entre mujeres y hombres a la Corte Suprema de Justicia deben de salir de la lista de los 45 que ha enviado la Junta Nominadora, que creo que si hacemos un corte transversal de la opinión de la gente sobre el trabajo de la Junta Nominadora, la mayoría está muy contenta. Yo creo que hicieron un trabajo muy interesante, público, y que nos han dejado a profesionales del derecho con absolutamente toda la capacidad y la credibilidad para poder ostentar un cargo de magistrado. Entonces, en tema de sorpresa, yo lo que puedo adelantar es que no creo que hoy sea el día, no será hoy el día probablemente que se elija la nueva Corte Suprema de Justicia. Habrán que existir muchos más diálogos, pero recordemos que también aquí no tiene que haber prisa. La fecha, digamos, lo límite para escoger la Corte sería el 11 de febrero, que es cuando tomó posesión la Corte que en esta ocasión vacará. Pero si aún así no hubieran consenso, la Constitución ya establece que ante la imposibilidad de elegir nueva Corte Suprema de Justicia sigue en vigencia la actual. Así que no hay ninguna prisa sobre eso. Creo que lo importante es que existan los mejores consensos, Raúl, por el bien del país. Aquí más allá, y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, más allá de un partido político que si Quilbet es nacionalista, que Carlos Eduardo es de Libertad y Refundación, somos hondureños y tenemos que querer los dos por igual lo mejor para el país. Bien, después vamos a ir poniendo esas fotos y voy a ir diciendo, sin nombres, los que yo creo que van a quedar. Don Carlos Eduardo. Bueno, el bien del país. ¿Qué es el bien del país? Ese es un debate como el bien para las mujeres.
En aquella época, a propósito del Día de la Mujer, los hombres consideraban que por el bien de ellas no tenían que tener ningún derecho, que por el bien de ellas no podían participar en política, que era una actividad de hombres, no de mujeres. La iglesia miraba a la mujer como un pedazo de la costilla del hombre. Se ha creado toda una imagen de la mujer poniéndola como súbdita del hombre, y no es así. La mujer evoluciona junto con el hombre como especie y deben de tener exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, lo que se decía que era para el bien de la mujer era para mantenerla sometida. Y aquí se habla mucho del bien del país, como también aquellos que dieron el golpe hablan de la democracia en Honduras, aquellos que montaron el narcogobierno hablan de la importancia de una Corte Suprema que sea imparcial y justa. Yo me sorprendo y francamente me asusto de ver cómo las cosas intentan manipular la verdad. Cómo los que antes participaron al lado de la corrupción, del narcotráfico, de la reelección ilegal, de la entrega de las sedes, de la entrega de nuestra soberanía, junto también al tema de los fraudes y el golpe de Estado, hoy son los que dan opinión sobre lo que es mejor para Honduras, lo que es bueno para el país. La lucha de los pueblos, así como las mujeres lograron alcanzar sus derechos, no porque un hombre dijo, pobrecitas, que voten, no, porque lucharon, y en Honduras hay recuerdos de grandes mujeres como Visitación Padilla, como Dolores Reina, Fiallos, que lucharon y que estuvieron en la cárcel para tener esos derechos. Hoy continúa en Honduras la lucha por la justicia, la lucha por la libertad. Y la lucha por la libertad y la justicia, ¿cómo usted puede determinar quién es quién en esa lucha? Porque si usted escucha los discursos, todos son buenos, todos hablan bonito y todos hablan por el bien de Honduras. Pero recordemos lo que nos dejó como lección nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Así usted puede distinguir quiénes son de qué lado y quiénes no. Es importante hacer esa reflexión para arrancar este programa aclarando las cosas. El bien de Honduras es que no continúe lo que ha tenido, que ha llevado al país a hundirlo en su peor momento en la historia. ¿Por qué en su peor momento en la historia? Porque es el momento donde, después de un régimen de 12 años, 2 millones de hondureños se desprendieron de la clase media hacia la pobreza. Producto de todo lo que les mencioné, corrupción, narcotráfico, dictadura, el uso de la fuerza, la compra de diputados para instalar una Corte Suprema de Justicia, como lo hicieron en el 2016, y la profundización de un modelo económico que no responde a los intereses de las mayorías, sino que es simplemente el modelo económico de la cúpula para que se enriquezca más, mientras usted y todos los demás nos hacemos cada vez más pobres. Esa es la gran lógica que está en juego aquí. No solamente es la práctica mecánica de que hoy se debe escoger 15 personas de un listado de 45, que podemos discutir eso también más adelante del programa. Es, si no, ¿vamos a refundar la patria o no? ¿Por qué el pueblo votó de manera masiva por Xiomara Castro? Era para sacar a la dictadura y todo lo que significa la dictadura, no para sacar solo a Juan Orlando. También hay que entender que el voto fue contundente para limpiar de la cara al país, para que venga una misión internacional, una CICI que nos permita comenzar a reconstruir nuestra justicia, luchando contra la impunidad y contra la corrupción. Y todo eso pasa porque esta Corte que se elija a partir de hoy sea representante de los intereses de las mayorías y no exclusivamente, como ha sido la tradición, representantes de intereses ajenos al pueblo hondureño. Y eso es lo que nosotros como Partido Libertad y Refundación, yo personalmente, Carlos Eduardo Reina, impulso, es la refundación de la patria. Y la refundación es cada vez más necesaria. Y los resultados que tiene Honduras como país son producto de la falta de un nuevo contrato social que necesitamos todos reconstruir en nuestro país.
contrato social que no fue inventado ni por Marx, ni por Lenin, ni por Fidel, sino por el que inspiró la Revolución Francesa, que parió al capitalismo, que es Juan Jacobo Rousseau. Entonces, creo que es importante que hoy hablemos de todo eso y que dejemos claras las diferencias que hay en este momento, que es tan difícil distinguirlas, porque todos hablan bonito y todos hablan como que les preocupara al pueblo hondureño, y no es así. Gilbert. La verdad que fue una clase de retórica la que acaba de dar Carlos Eduardo y no respondió absolutamente nada de tu consulta, porque vamos a lo mismo. Miren, yo creo que aquí también hay que diferenciar. Yo entiendo que Carlos pertenece a una clase política de muchísimos años en el país, que ha tenido una familia que ha estado, y que no es malo estar involucrado continuamente en la política, pero la política tiene nuevos tiempos y debe de tener también nuevos pensamientos. No podemos pasar todo el día viendo hacia atrás, siempre estamos viendo al retrovisor. Usted escucha a quienes hoy no gobiernan y el primer estribillo que tienen, la dictadura de los 12 años. Y usted lea los comentarios de la gente en redes sociales, platique con las personas en la calle y lo primero que le van a decir, al primer mes estaba bien, el segundo mes está bien, a los 6 meses queremos ver algo de resultados, a los 9 meses, esto no marcha bien, al año, por Dios, ya deje el estribillo, empiece a trabajar y empiece a dar resultados. Hoy estamos aquí hablando de la Corte Suprema de Justicia, pero si queremos hablar de un proceso de refundación, la Corte Suprema es parte fundamental, pero no lo es todo. Un proceso de refundación al que ellos le apuestan, yo me imagino que debe de estar muy bonito escrito en papel, porque en la realidad no tienen absolutamente nada. Terminaron el gobierno con un superávit de 27.000 millones de lempiras. ¿Qué significa eso? Que no ejecutaron, no fueron capaces de ejecutar, porque un Estado no debe de tener una caja chica de 27.000 millones de lempiras, mientras en los hospitales no hay medicinas, mientras no hubieron pagos para los médicos, mientras no hubo aumento para los maestros, por ejemplo, mientras no hubo una tan sola obra social realmente importante en el país, paralizaron absolutamente toda la Secretaría de Estado. Entonces, yo no entiendo cuando estamos hablando acá de un tema de refundación, pero al mismo tiempo el Partido Libertad y Refundación está promoviendo, por ejemplo, algo que es gravísimo, que cuando usted habla con cualquier empresario, ya sea de los grandes o de los pequeños, le hablan de la invasión de tierras, por ejemplo, que está siendo aceptada, impulsada incluso por algunos miembros del partido que hoy ostenta el poder. Esa es una amenaza a la seguridad jurídica, a la seguridad de la inversión en el país. ¿Es eso la refundación? ¿La refundación acaso de la que ellos hablan es un socialismo? ¿Del pacto social del que habla Carlos Eduardo es una constituyente? ¿Honduras quiere una constituyente? ¿O Honduras quiere que aquí se generen condiciones para que venga la inversión extranjera, la inversión nacional y se genere empleo? Y que ese empleo permita que haya movilidad social. ¿Honduras quiere una constituyente o Honduras quiere que la presidenta dé soluciones a todo lo que prometió? Porque habla de una Sisi, que todavía no tenemos claridad de si viene o no. Lo que sí tenemos claridad es que dijo que a los 100 días iba a estar instalada una Sisi. Llame la ignorancia sobre el tema cuando lo prometió en campaña, pero la gente le creyó. La gente le creyó a Manuel Zelaya Rosales que no iban a haber más peajes. Llame la ignorancia porque no sabía que existía un contrato o no, pero le mintió a la gente. Y mucha gente fue a votar por esas promesas incumplidas, como también la del Centro Cívico Gubernamental, cuando dijeron que iba a ser el hospital más grande de toda Centroamérica. Y los ministros hoy por hoy se están peleando por quién tiene el piso más alto. Yo podría venir a hablar perfectamente de todo esto que les he mencionado, porque elementos hay, y muchísimos. Pero yo creo que también tenemos que ver hacia el futuro. Lo que estamos en este momento jugándonos los hondureños y que se lo pusimos en la mano porque tenemos una democracia representativa a 128 personas, es que nos den a aquellos magistrados que van a manejar las riendas por 7 años de la justicia del país. Yo siempre he dicho algo y cuando yo escucho a los políticos pelear y decir que nosotros queremos tanto, y hablo de todos los partidos políticos, yo me pregunto honestamente,
¿Qué político le interesa manejar la Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué? ¿Para evadir la justicia? ¿Para manipularla? ¿Para beneficiar, por ejemplo, a algún sector que lo apoyó a él? ¿Qué sé yo? Porque a mí, por ejemplo, te lo digo honestamente, un interés personal no tengo. A mí no me importa quiénes sean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque no tengo ningún caso allí. A mí me interesa que tengamos una Corte Suprema de Justicia que garantice que en el país haya estabilidad, que genere seguridad, no solo a nivel nacional, que nos dé también seguridad a nivel internacional, para que aquí vengan las inversiones extranjeras. Mira, Raúl, mientras hablamos de la Corte, que sí es un tema fundamental en el país, solamente en este año, de acuerdo a informes que se han dado, no por el Partido Nacional, hablo de diferentes sectores de sociedad civil, se perdieron más de 65,000 empleos solo en 2022. No en los 12 años de la dictadura que le gusta mencionar a Carlos Eduardo. En 2022, en el gobierno de su partido se perdieron 55,000 empleos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mensajes que estamos mandando? Invasiones de tierras, lo que en su momento denunció la embajada americana, y pongo textual lo que dijo la embajada americana. Honduras está haciendo absolutamente todo para alejar la inversión extranjera. Entonces, no es un partido político en oposición, porque entiendo que cuando se dice desde la oposición, hay mucha gente que le quiere dar estrictamente el tinte político. Pero sobre este gobierno, sobre el camino que nos llevan, creo que han habido voces de absolutamente todos los niveles, de todos los sectores de la sociedad civil, que hemos pedido cosas fundamentales. Y cierro con esto, por ejemplo, no podemos hablar nosotros, a menos que ese sea el proyecto de refundación. Si ese es, bueno, ellos entenderán las consecuencias que puede traer. Pero hoy por hoy a mí me tiene algo muy preocupado hablando del tema de la Corte, la Junta Directiva del Congreso Nacional. Que yo sé que adentro Carlos Eduardo sabe como abogado que es ilegal la Corte Suprema de Justicia. Pero en el juego político les conviene probablemente. ¿Qué es ilegal la Corte Suprema? Perdón, la Junta Directiva del Congreso. Disculpen. Pero ojo con esto, porque estamos a las puertas de que el Congreso Nacional elija y una Junta Directiva ilegal juramente a una Corte Suprema de Justicia. ¿Saben ustedes lo que eso puede traer como resultado el día de mañana? Que ante cualquier sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia pueda haber algún tipo de contienda simplemente porque es fruto del árbol ilegal de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Entonces, todas estas cosas, ¿a quién afectan? ¿A un partido político? No, no afectan al partido político, afectan a Honduras. Entonces, no hay que mencionar y decir que los intereses de uno no son los mismos del otro, no. Hay que tener cuidado cuando se señala con un dedo porque hay tres que lo están señalando a uno. Yo creo que aquí lo importante es cómo construimos hacia adelante y cómo hoy, en este tema que es el que nos ocupa, que es el más importante, del 25 de enero de 2023, que es el inicio del proceso de elección de una nueva Corte Suprema, cómo le damos certeza, capacidad de diálogos, de consensos en el Congreso Nacional. Pero no es de que yo gane las elecciones y quiero 8 y tengo que tener 8. Y ojo, la actual Corte Suprema de Justicia, muchos me podrán decir, bueno, para ahorita el Partido Nacional tiene 8 y el Partido Liberal tiene 7. Ni siquiera formé parte yo de esas negociaciones, ni estaba realmente involucrado en los niveles de negociación. Pero sí les digo algo, pretender que porque yo gane tengo 8 es desconocer que el panorama político del país cambió drásticamente. Hoy tenemos fuerzas políticas, como el mismo Libre, que tiene derecho a tener sus magistrados en la Corte, como el PSH, que tiene derecho. Entonces ya no estamos hablando del bipartidismo. Y esto, por ende, Raúl, tiene que generar la obligación de diálogos, consensos, pero insisto, cuando uno se sienta a la mesa tiene que saber que algo tiene que tener para dejar a un lado. No podemos pretender sentarnos en la mesa y llevarnos todo. Se lo quieren llevar todo. ¿Por qué te reís vos? No es que se enojó. No. No le gusta que les recuerden de dónde vienen y quiénes son. Yo nunca me enojo, Carlos. Miremos al futuro. No hablemos del pasado, de la corrupción y el narcotráfico. Eso ya pasó. Eso hundió a Honduras y lo llevó a la quiebra. Pero facilito limpiarse las manos y miremos para el futuro. Por eso,
vuelvo a recordar al más grande de los hombres que ha pisado este planeta, a Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Hablan de oportunidades para la empresa privada. Hablan de que la embajada dijo que aquí se está haciendo todo por ahuyentar la inversión. Bueno, pensemos un poquito. Sometamos a una pequeña crítica esa brillante frase que acabamos de escuchar. Durante 12 años que gobernó el Partido Nacional, no le voy a decir los otros calificativos que ustedes ya saben cuáles son, pero durante esos 12 años dieron todo para la inversión privada. Abrieron, les podíamos haber dedicado aquella canción de Javier Solís, ¿te acordás, Raúl? Aquella que se llama Entrega Total al capital transnacional. ¿Y cuál fue el efecto de esos 12 años al pueblo hondureño? ¿Cuánto creció el empleo? No creció, bajó. 2 millones de hondureños que no eran pobres pasaron a serlo. 20% de la población se deslizó a la pobreza. En esos gobiernos que entregaban todo. Pero eso sí, al lado de eso, los patrones de aquellos que no les gusta que les diga uno quiénes son, se hicieron los más ricos de la historia de este país. Nunca en Honduras habían habido sectores que hayan concentrado tanta riqueza producto de los negocios con el Estado, porque no es producto del esfuerzo y el trabajo de un empresario, es producto de las concesiones, es producto de los famosos fideicomisos, es producto también de jugosos contratos del Estado. Nunca antes en la historia había concentrado tanto dinero y se había propagado tanta pobreza en Honduras. Durante esos gobiernos que eran en nombre de la inversión, abrimos Honduras. ¿Cómo se llamaba, Kilbert? Honduras Open for Business. ¡Qué nombre tan! Cualquiera dice, se salvó Honduras. ¿Y cuál fue el resultado? Amable auditorio, yo solo estoy señalando aquí hechos. No estoy inventando cosas o queriendo entrar en una discusión estéril. Porque todo esto que yo les estoy mencionando es el trasfondo de lo que se quiere hacer en la Corte. No quieren que cambie nada, no quieren que haya mayoría de magistrados que no respondan a esos intereses, porque viene la Sisi y la Sisi va a procesar casos y los casos van a llegar a la Corte y quieren mantener la Corte como un paraguas de la impunidad. Todo eso es lo que está en juego aquí. Claro que podemos discutir que sí, que 8, que 7, que 5, que 6. Ese no es el tema de fondo. Eso es un ejercicio mecánico que se va a dar en el Congreso y que allá van a decidir y que allá las bancadas se van a terminar poniendo de acuerdo. Es cuál es la coyuntura actual, pueblo hondureño, cuáles son las fuerzas que están en contienda. Fíjense que ahora a mí me parece tan extraño y tan sorprendente que son los nacionalistas los que defienden al PSH. Qué cosa, como dijo el Quijote, cosas veremos. Paradójico, porque al final son la misma cosa, quiere decir. Porque ya el otro día vos sos pariente de Fernando Anduray. Hay un parentesco. Fernando Anduray, aquí donde estoy sentado, yo en esta silla estaba él, y yo estaba ahí donde está Kilbert, dijo que sería buena una alianza con Salvador Narrala y el Partido Nacional. Luego vimos todo lo que ha dicho Salvador en los últimos días, atacando despiadadamente al gobierno. Y no hicieron una alianza. Yo no te interrumpí, tendrás tu momento. Está bien. Atacando. Y ahora Kilbert aquí defendiéndole a los magistrados al partido PSH. ¿No les parece así como extraño? ¿No les despierta suspicacia? ¿No será que son lo mismo? Y que lo infiltraron para que desde adentro hiciera el daño que está pretendiendo hacer. Pero como ya lo conocemos, aquí me tocó a mí, en el 2017, una semana después de la alianza, en aquel momento, me tocó venir a defender a Salvador porque había dicho que su firma no valía nada, que los documentos no... Para él, una firma en un documento que estampó no valía nada. Así dijo. Aquí lo dijo, se lo dijo ¿sí o no? a Diana Escalante. Ahí está, ¿eh? Que Diana desampada, porque yo le mandé a decir que Salvador reaccionara sobre un comunicado que emitió el Pino. Así es. Y en eso le dije a Diana Escalante, oiga, Salvador, y es cierto que usted no va a mandar nada, sino que él se revolvió. Se revolvió. Entonces, como él dice que todo el mundo lo engaña. Todo el mundo lo engaña, dice. Todo el mundo lo engaña y más bien es al revés. Él cree que engaña a la gente y no engaña a nadie.
Hicimos una alianza. ¿Sabe usted, pueblo hondureño, qué fue lo que pidió Salvador para hacer la alianza con Libre? 3 cosas. 3 cosas, Kilber. Primero, la deuda política le interesaba, que se repartiera conforme al resultado del Congreso Nacional. O sea que si sacaba el PSH más diputados, igual diputados que Libre, a él le correspondía más o igual. Se fregó, porque lo acodías, porque el ego de él lo hace ver que es más grande de lo que es. Segundo tema que le interesaba, la presidencia del Congreso. Y también se le cumplió. También se le cumplió y ahí está Luis Redondo. Quisieron en un atentado del Partido Nacional imponer un presidente de la Corte Suprema de Justicia a su gusto. Fue el pueblo de Libre y nuestra presidenta quien logró enfrentar ese atentado democrático contra el pueblo hondureño. Y se montó, y ahí están las explicaciones jurídicas. El Congreso Nacional se reúne en el Palacio Legislativo, ahí se nombra, y no dice que debe de ser electos la ley, no dice que los presidentes del Congreso y las directivas deben de ser electos por propietarios, sino por diputados. Y como en una parte se fue a un club social campestre, los que estaban ahí se incorporaron suplentes y hubo quórum y se eligió conforme a lo que la Constitución manda. Tercer tema que pidió Salvador Narola, ¿saben cuál fue? 1 millón de lempiras al mes. 1 millón de lempiras al mes le da el gobierno a Salvador Narola. 1 millón de lempiras al mes. ¿Qué haces con ese dinero, Salvador? Devolverlo. Si tan mal te va en este gobierno, tener coherencia una vez en la vida. ¡Una vez! Así como atacás, no podés ir a luego cobrar los jugosos cheques que te dan de 1 millón de lempiras al mes. O sea, 12 millones de lempiras al año. Y ahora él es el que aparece aquí como quien es el criterio de la verdad. Hombre, sean serios, chavacanes esos que andan como veleta, que es como un papelito que el viento lo eleva, lo tira al suelo, lo tira al lodo, lo tira a la basura, porque no tiene ni carácter, ni personalidad, ni compromiso con nadie. Si lo dice cuando dice, yo lo que firmo no lo represento. Imagínense, el que no respeta un contrato, un acuerdo público, va a respetar al pueblo hondureño. Va a ser leal al pueblo hondureño, que tiene sueños, que tiene necesidades urgentes. No. Entonces, pues dicen, para muestra un botón. Y la muestra ya la hemos visto varias veces. Así que todo eso es lo que está en juego. Entonces hoy viene Kilbert aquí a pedir que le respeten los magistrados al PSH. Andan bien, mis amigos del PSH, cuando ahora los dirigentes del Partido Nacional, que ellos sí saben en lo que andan. Estos sí están claros en lo que es el poder. Estos están claros en para qué se usa el poder, además, porque ya vimos cómo lo usaron, cómo abusaron. Y no fue hace 20 años, o no fue la dictadura de Carías hace 70, 80 años, fue hace apenas 15 meses estábamos en dictadura. Así es, Kilbert. Yo sé que no te gusta que hablemos del pasado reciente, pero hay que hablar para explicar por qué los problemas que hoy tenemos. Pero al gobierno de Xiomara lo vamos a ver, y el pueblo hondureño va a tener la oportunidad de darle un veredicto el último domingo de noviembre del año 2025. Ahí habrá gobernado Xiomara, ahí Libre habrá dejado huella en el pueblo hondureño, ahí ya la Sisi habrá empezado a construir justicia, ahí los programas sociales dirigidos a que la mujer, que hoy Día de la Mujer, vuelvo a decirle, lo más sensible de nuestra sociedad es la mujer. Al lado del campesino más pobre, hay alguien más pobre que él, que es su mujer. Podamos rescatarla, donde ha estado sumida por ya, no años, ni lustros, ni décadas, sino por milenios, y empezar a revertir esa tendencia horrorosa de que la mujer se sigue empobreciendo en nuestro país. Para ellas será la primera mano del gobierno de Xiomara. Y ya verán ustedes cómo mejorará, porque ya el dinero del pueblo no se lo están robando. Yo estoy seguro que no sobraba ni un peso de los presupuestos anteriores, no porque eran grandes ejecutores, porque no hay obra de infraestructura en el país, porque no hay hospitales, porque no hubieron escuelas, sino porque son grandes ladrones que robaban el dinero. Los excedentes se los robaban. Aquí está, lo que no se ejecutó este año, porque el gobierno además no hubo ni siquiera una transición, ni siquiera tuvieron la cortesía, el decoro y la responsabilidad con el pueblo hondureño
de decir, vengan, aquí les vamos a dar cuentas de lo que reciben, sino que salieron con sus computadoras de las oficinas dejando botado todo. Así actúan estos que no quieren que les recordemos cómo son, porque entonces el pueblo hondureño refresca la memoria y les volverá a dar un veredicto como el pasado, un castigo por lo que han hecho por nuestro país y por lo que pretenden continuar haciendo ahora al querer evitar que haya justicia. Aquí me dice don Emilio Hasbun, dice, apreciaría me responda categóricamente don Carlos Reina, ¿por qué Libre quiere una nueva constitución? ¿Qué quiere cambiar en nuestra constitución? Existen 379 artículos, de ellos se pueden cambiar, derogar, etcétera, 372 artículos. En consecuencia, hay 7 artículos pétreos y reformables, no se puede derogar, modificar ni cambiar. Hacer es traición a la patria. El meollo del asunto radica en el artículo 374, determina la forma de gobierno y la duración del tiempo presidencial y reitero nuevamente, los magistrados no deben estar al servicio de los partidos políticos, Bueno, lo cual es corrupción, falta de respeto al pueblo hondureño, coherencia en la endeble democracia. Bueno, yo le respondo al señor Hasbun. Número uno, yo no estoy pidiendo constituyente, estoy hablando de un contrato social, que puede ser a través de una constituyente, pero también puede ser a través de consultas directas. El tema es que el contrato social es el acuerdo entre los gobernantes y gobernados, está roto en Honduras. Y está roto porque a pesar de esas prohibiciones constitucionales que usted bien señala, señor Hasbun, hubo reelección en nuestro país, se religió un presidente. Yo no sé si en aquel momento usted envió mensajes lamentando eso en aquel momento, pero nosotros sí luchamos contra la reelección ilegal. No fue simplemente un comentario, sino fue una lucha compleja. Que Emilio vaya a la lucha. No, yo le invito a que se una a la lucha y que entienda que el contrato social nos va a garantizar a todos estabilidad, porque el pueblo hondureño, como en todas las naciones del mundo, necesitan tener un marco jurídico que todos respondan por él y que todos apoyen. Y eso solo se construye con la participación de todos los sectores que aquí no quieren que participen. Porque hay otra cosa, que buena parte de la clase alta dominante de este país ve al pueblo como que no es digno de tener opinión. Y sí tienen que tener opinión. Y sí es de Honduras de ellos, tanto como de cualquier otro. Esa es la diferencia. Entendamos, dignifiquemos la patria, hablemos de nuestros héroes históricos, hagamos una página bella de la historia, permitiéndole al pueblo opinar. Pero aquí quisieron para el día que el pueblo iba a participar en una encuesta no vinculante, dieron un golpe de Estado, sacaron a tiros a un presidente porque le quería preguntar al pueblo hondureño si quería una nueva constitución. Imagínense ustedes el retraso de este país, que hay sectores que lucen sus títulos universitarios de abogados defendiendo eso que el planeta entero condenó. El planeta entero, todos los países de la Tierra, todos los gobiernos de la Tierra, el de Cuba y el de Estados Unidos, votaron en contra del golpe. El de Israel y el de Irán votaron en contra del golpe. Y aquí todavía hay algunos que dicen que fue sucesión constitucional. Afortunadamente, tenemos un gobierno nuevo. Y en el Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, hicieron una enmienda importante a ese zarpazo que le dieron en el 2009 al pueblo hondureño, cuando se declaró que sí hubo golpe en Honduras. Hubo golpe de Estado. Esperemos que no vuelva, porque la última vez que aparecieron, ahí como apareció ayer Salvador Narrala, diciendo de que vamos a camino a ser Nicaragua, fue en el 2009, y después hubo un golpe. Y yo quiero decir algo sobre eso que dijo Salvador Narrala. En el 2009, en la lista de países más desarrollados del continente, Honduras estaba por encima de Nicaragua. Hoy Nicaragua está por encima de Honduras. Entonces no solo nos llevaron, sino que quedamos abajo de Nicaragua, nos estaban llevando a ser Haití. Estos que no les gusta que les recordemos lo que hicieron, porque solo les gusta hablar de un futuro que dicen que allá sí harán cosas buenas que no hicieron en 12 años. Porque en esos 12 años... No hablemos de eso, eso ya pasó, eso es historia. La juventud quiere ver al futuro, así dicen. Ajá, vayan a decirle eso a las mamás de los asesinados por la dictadura. Vayan a decirle eso a los parientes de las víctimas de los muertos del Seguro Social. A ver qué les responden. No, hombre, es una lucha dura la que tenemos en este país y continúa. Y lo más duro de esta lucha es distinguir
que usted sea capaz de distinguir y no ser engañado por aquellos que hoy, vestidos de oveja, aparecen hablando de justicia y de democracia. Cuando se pasaron la justicia y la democracia allá por donde no pegue el sol. No nos olvidemos. ¿Por qué te reís, Gilbert? No, es que a mí me da... Fíjate que no sé por dónde empezar, porque no hay una línea clara, porque en un debate uno va debatiendo las ideas, pero ahí se entrampó mi buen amigo Carlos Eduardo entre el Partido Nacional y se puso muy efusivo con el tema de Salvador Narrala, que miren, yo tengo una opinión muy particular sobre Salvador, por ejemplo. Para mí Salvador es uno de los más grandes responsables de lo que en este momento está pasando en el país. Sin embargo, él se alió con ellos, sabiendo lo que significaban ellos. Miren, en campaña yo recuerdo que una vez, aquí, en este mismo foro, pero ese día creo que andaba de vacaciones, mi buen amigo Raúl, había otra persona manejándolo y aquí yo vine a hablar sobre el riesgo ideológico que significaba que Libertad y Refundación llegara al poder. Y había alguien ligado a Salvador Narrala y decía, mentira, eso es falso, ustedes esto y el otro le quieren meter fantasmas a la gente en la cabeza, el comunismo no existe, el comunismo está muerto. Por favor, esto es absurdo. Hoy sale diciendo Salvador, es que miren, si nosotros le damos la corte a Libre, entonces vamos, pero era el primero que andaba pidiendo los votos para Libre. Esos temas internos, honestamente creo que a Honduras no le interesan. Porque al final fueron ellos los que, siendo agua y aceite, se acostaron en la misma cama y les mintieron a usted. Y Salvador puso algunas figuras bien interesantes allí, como por ejemplo el que hoy no aparece, el que hoy no soluciona en nada para su propio gremio, como Pedro Barquero, por ejemplo. Y decía Pedro Barquero, no, vamos a potenciar la inversión, cero inversión en el país. Cero inversión privada en el país. Más que la que ya teníamos. Ninguna empresa realmente importante ha venido a Honduras porque no hay seguridad jurídica, porque ni siquiera estamos claros en un tema tan sencillo como el Congreso Nacional, pero hay invasiones de tierra, en fin, tantas cosas. Los principales voceros del gobierno actual, uno de los que es Carlos Eduardo, hablan continuamente en los medios de comunicación constituyente. Bueno, puede ser a través de una constituyente. Allá sale el hijo de Mel Zelaya, al que hay que decirle, miren, Héctor Manuel, no seas tan irresponsable de salir a decir que la cuarta urna no ha muerto para Libre, porque eso automáticamente encrispa los ánimos en todas las personas, porque Honduras no quiere una cuarta urna y no quiere una constituyente. Y eso usted puede hacer una encuesta en cualquier lado y le van a decir que no. No todo el mundo tiene el derecho o la bendición de haber sido hijo de papi y mami. Hay gente que en este momento está luchando por sacar a sus familias adelante. Pero aquí lo importante, y volviendo al tema de Salvador, miren, se levantaron la mano. Salvador dijo que Mel había, ¿se acuerdan ustedes, matado a alguien? Después, no, yo dije que lo había matado, pero políticamente, hombre, era mentira. Y después dijeron tantas cosas, ellos parecen perros y gatos. ¿A quién le genera inestabilidad eso? Y miren, es que el Partido Nacional está manipulando, infiltró a Salvador. El Partido Nacional infiltró a Salvador. Si sin Salvador Narrala le duela, y hasta a mí me puede doler decirlo, pero sin Salvador Narrala, Libre no le gana al Partido Nacional. Yo formaba parte de la comisión de campaña. Vi los números. Veía los números antes de la alianza. Después de la alianza, ellos rebasaron y terminaron ganando bien las elecciones. Porque la gente confió en una dupla que hoy son perros y gatos en el poder. Entonces, eso solamente es uno de los escollos que ha tenido por temas estrictamente ideológicos que son los que no dejan avanzar a este gobierno. Fíjense en algo, por ejemplo. Ayer se va la presidenta de la República a una reunión en CELAC, en Argentina, de CELAC en Argentina. Tiene la oportunidad de dialogar, tiene la oportunidad de discursar
ante un escenario importante, porque hay presidentes, no importa la ideología, hay mandatarios de todos los países, y en lugar de decir, miren, Honduras tiene en cuenta con estas condiciones, queremos generar acercamientos para que inversionistas de Brasil, de Uruguay, de los países que están allí representados, Argentina, en CELAC, por ejemplo, puedan venir a invertir a Honduras, miren que tenemos tales capacidades, etc. No, va y da un discurso ideológico idéntico al de Carlos Eduardo. Es que la derecha maldita es el culpable de todos. La izquierda de Venezuela, el estilo de vida de Venezuela, el estilo de vida de Cuba, por Dios, el estilo de vida de Nicaragua es lo que nosotros queremos. Por favor. Esos escenarios se deben de aprovechar para vender literalmente una imagen de país que nos pueda permitir. Sí, Carlos Eduardo, te voy a decir una cosa. Lastimosamente, quisiera tener la información de por qué fracasó el Honduras is Open for Business. Pero definitivamente el Honduras is Open for Business, Honduras está abierto a los negocios, fue una gran idea que se tuvo. Porque este país va a salir adelante con inversión. Lo que pasa es que los que nunca han generado un empleo en su vida no van a entender lo que es inversión. No van a entender lo que es salir y no encontrar un trabajo porque toda la vida lo han tenido. Entonces, hay que entender que el país pasa por eso. Estamos gobernados en este momento por gente que llegó en una alianza que hoy desconoce y mintiendo, prometiendo lo que no podían cumplir. Y lastimosamente hubo un sector incauto y otro sector también que sí quería un cambio y que es normal. Miren, el Partido Nacional perdió las elecciones y entregó el poder. Primera dictadura que miro yo, dictadura que sacan en las urnas y entrega el poder pacíficamente. La primera que miro yo. Pero a ellos les encanta y le metieron a la gente en la cabeza que había una dictadura y que esto y que el otro. ¿Y qué fue lo primero que decían? Cachurecos. Y miren, hubieron personas que cometieron actos de corrupción y tienen que estar en la cárcel y punto. Pero ¿sabe qué? Aquí los amigos de Carlos Eduardo hablaban y decían, y así el mismo discurso. Esto fue libre. Sus correligionarios. Compañeros. No sé cuáles son los epítetos que usa la izquierda, pero todo eso. Dicen, es que los cachurecos, que son corruptos, que esto, que el otro, que no sé qué. Y sacan esas Gilberto, pensamientos. un lobo vestido de lobo, dije Gilberto Ríos. Y lo primero que dicen y lo primero que hacen llegando al poder es un pacto de impunidad para perdonar delitos, no políticos. Porque, discúlpenme, sacaron una carreta de dinero que después otros repartieron en todo el país. Eso no es un delito político. Despilfarrar los dineros de Hondutel, eso no es un delito político. Entonces, ¿esa es una realidad o estoy mintiendo? Hoy están caminando a la par de la presidenta, hoy son asesores en casa presidencial los que tienen sentencias condenatorias. Pero es que esa doble moral siempre les ha funcionado. Fíjense antes, aquí en los medios de comunicación, se filtraba que el Departamento de Estado iba a tirar a lista Engel. Ahí venían los de Libre. Y qué barbaridad que los que salen. Salió la lista Engel, estando ellos en el poder, e incluyó a gente de su partido, injerencia del imperio norteamericano. Y el problema de ellos es que vienen a los programas y atacan la credibilidad de los opositores creyendo que alguien todavía les cree. Hubo una portada que a mí me llamó mucho la atención. 66% de Honduras, de la población hondureña, cree que vamos por mal camino. Eso no lo dice el Partido Nacional, eso lo dice la población. Entonces, tienen la oportunidad, yo creo que están a tiempo, no veo realmente cómo, porque no veo capacidad de consenso, diálogo y construcción. Están a tiempo de enderezar el camino por el bien del país, pero no lo están haciendo. Y cierro diciendo algo, Raúl, en esta participación, volviendo al tema de la Corte Suprema de Justicia, que es el que nos trajo acá. Lo que nosotros no podemos permitir
es abrir, voy a parafrasear palabras, aunque se enoje Carlos Eduardo, del vicepresidente, o designado, perdón, legalmente, bien dicho, el designado presidencial. No pueden permitir que un partido como Libre tenga mayoría porque cambian el sistema de gobierno. Y ese es el temor, real o no. Que lo puedan hacer o no, no lo sé. Eso en el futuro. Pero es el temor que existe en los hondureños. El hondureño le dice, si Libre tiene 8, cuidado. Porque desde la Corte, desde la Sala de lo Constitucional, pueden emanar algunas cosas que nos pueden entrampar. Y amenazan al sistema democrático del país. Y eso no es lo que nadie quiere. Entonces, creo, y aquí yo no me enojo, Carlos Eduardo, vos puedes aquí hablar de lo que querrás. Y yo siempre te voy a responder lo mismo. Quienes hayan equivocado, a la cárcel y punto. Punto y final. Yo respondo por Kilbert. Y a mí no me vas a haber mencionado en absolutamente nada. Así que no soy ni lobo ni tengo piel de lobo. Lo que sí puedo decir acá es que veamos hacia adelante, hombre. Ustedes no ganaron las elecciones diciendo que iban a estar con el retrovisor puesto todos los días. Ustedes ganaron las elecciones diciendo que tenían un plan de nación, un plan de gobierno. No han hecho nada. Y en el tema de la Corte, ustedes dijeron que antes era malo captar todos los poderes del Estado. Que la dictadura porque maneja todo. Y hoy ya tienen el poder a patadas ilegalmente el Congreso Nacional y pretenden, ojo, que es lo que yo espero que no lo voy a acusar de eso porque no ha pasado, pero yo espero que no vayan por el mismo camino que en enero del 2022, en este enero de 2023, Carlos Eduardo. Respeten las leyes, no quieran meter diputados suplentes para elegir su corte, porque allí, lastimosamente, la paciencia no va a ser la misma que se tenía en enero, donde acababan de ganar las elecciones y la gente dijo, bueno, está bien. Ahorita las cosas son completamente diferentes, hay más actores que están involucrados activamente en esto y no se lo vamos a permitir. Carlos. En la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo no te he dicho que eres un lobo con piel de lobo. Yo te dije que eras una oveja. No, piel de oveja. Fue el grillo el que me dijo lobo, piel de lobo. Bueno, el grillo Saludos al grillo, tiene buen ojo. Vos sabrás por qué. Mira, el pacto de impunidad que se Galicia, ¿no? Vamos a ver, el mundo entero condenó el golpe de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el golpe de Estado. Y de hecho hay responsabilidades para el Estado de Honduras por la violencia y los asesinados durante el golpe de Estado. No se ha hecho ninguna ley, ni se hizo ninguna amnistía, sino que se hizo una ley que reconoce que hubo un golpe de Estado y que en ese periodo no hubieron derechos y se violaron todo el debido proceso, tal como se lo violaron al propio presidente Zelaya, que le abrieron juicios cuando ya estaba en el exilio, dijeron que se había ido y que había dejado una nota. ¿Te acordás de eso, Kilbert? Que apareció una nota de renuncia del presidente Zelaya. ¿Quién está preso por falsificar la firma de un presidente? No, el que andaba en esa línea ya en ese tiempo sos vos, Carlos Eduardo. Bueno, pero vos tenés 36 años. Hace 13 años tenías 23 años. Ya eras una persona que podía ver lo que ocurría. No me acuerdo de esa nota, pues. Bueno, pero te cuento entonces para tu información, porque es bueno que el que va a participar en política conozca el contexto histórico en el que está. Fabricaron 1000 cosas. La cuarta urna, por supuesto que está pendiente, porque está pendiente consultar al pueblo qué opina. En Estados Unidos hace poco, en noviembre, hubieron elecciones, de midterms, le llaman, y ¿saben qué? En todos los estados hubieron consultas. Y la gente opinó de diferentes temas, del aborto, del matrimonio del mismo sexo, de temas locales, de drogas, inclusive allá es permitido el consumo en algunos estados de ciertas drogas. Decisión de la gente. Pero aquí no, aquí era un golpe de Estado para que usted no haga. Imagínense ustedes, ¿por qué le tendrán tanto miedo aquí a la opinión de la gente? Porque temen, porque solo ellos saben los negocios que hacen, en nombre de la democracia, en nombre de la justicia. Además, yo no dije que Salvador es infiltrado del Partido Nacional. No dije eso. Y lo aclaro.
es infiltrado de la misma oligarquía que orquestó el golpe, que permitió el fraude, que permitió la narcodictadura, que permitió la reelección ilegal. De esos es infiltrado, no de ustedes, porque ustedes también están al servicio de ellos. Están en el mismo nivel que Salvador, simplemente marionetas de una oligarquía. Nosotros no, yo no tengo dueño ni patrón, tengo pensamiento libre en el sentido de que tengo criterio propio. Y usando mi criterio propio y aprendiendo de una herramienta que mi papá me insistía siempre que usara de niño, que es el razonamiento, puedo desmontar las campañas falsas, rasgándolas y dándome cuenta de que no son más que campañas de manipulación contra la gente, que a veces solo tiene tiempo de leer un titular y se lo cree. Por eso yo les insisto, vean de quiénes vienen esas frases y qué han hecho en su vida, porque por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos ya los conocimos, ya los vimos, ya los vivimos. Y el pueblo votó para que no volvieran o siguieran gobernando, ni volverán a gobernar pronto. Luego, la Corte. Bueno, la Corte se tiene que elegir, esperemos. ¿A qué hora hacer la sesión en el Congreso hoy, Raúl? Es a las 11. Sí, no, es en la tarde. En la tarde. Una sesión que es el cierre del arranque de la nueva legislatura, donde doña Doris Gutiérrez... Eso es en la mañana, como a las 11. Doña Doris Gutiérrez va a representar a la presidenta Xiomara Castro, que está en Argentina, que está en la CELAC, Honduras es parte de la CELAC, y ha sido parte desde que el presidente Zelaya la llevó a la CELAC. Y ni Pepe ni Juan Orlando la sacaron de la CELAC, paradójicamente. Creo que está haciendo un buen papel la presidenta. Creo que la dignidad con que nos gobierna, hacía falta verla en Honduras. Claro, los que no conocen la dignidad no la entienden. Los que no conocen la dignidad hacen cosas como aquellas que vimos, de que un día atacaban a Jo, otro día defendían a Jo. Esas cosas yo creo que son bien difíciles de entender, pero ocurren todos los días en la política, pues igual lo vemos con Salvador. Un día está aquí, a la izquierda, otro día está en la derecha, un día está arriba, otro día está abajo. Más bien es como un albur saber dónde va a estar Salvador mañana, porque no se sabe. ¿Qué va a pasar en la Corte? Yo creo que va a haber un acuerdo. Yo creo que se están manejando las cosas bien en el Congreso y entiendo que hay comunicación y que las bancadas entenderán la responsabilidad que hay en este momento y se nombrará una Corte balanceada. Y creo que es correcto que haya una representación justa de diferentes sectores. Lo que no es correcto es que la siga dirigiendo los que la han dirigido y los que la dirigieron durante los 12 años que duró el gobierno democrático y transformador de Juan Orlando, porque a este no le gusta que digamos lo que fue, sino que el gobierno democrático, transparente, lo van a poner en la foto al lado de José Trinidad Cabañas por honrado a Juan Orlando, el que defendías, Gilbert, que está preso allá en Nueva York y que en septiembre inicia un juicio donde, ojo, va a salir mucha de la verdad de cómo son, porque todavía el pueblo hondureño no sabe todo lo que hicieron. Solo ellos saben todo lo que hicieron. Nosotros no sabemos porque era una actividad a espaldas de la televisión, era oculta, era una actividad de grupos criminales, entre cómplices del partido que estaba alrededor del presidente, que hicieron muchas cosas. Y debo de aclarar, no todos los nacionalistas estaban contentos con eso, ni todos los nacionalistas son corruptos, no lo es. Yo conozco nacionalistas honrados, conservadores y honrados, y hay gente así. Pero los que nos gobernaron dejaron mucho que desear. Y entonces no hablemos del pasado, hombre, hablemos del futuro, Carlos Eduardo, que mira, que es que vos ya estás viejo y solo del pasado hablar. No, hombre, si hoy imagínate si en la iglesia dijeran, no, hombre, ya no hablemos de Cristo, si eso fue hace 2000 años, ¿qué te pasa? Actualizate. ¿Qué? Los 12 mandamientos, no, hombre, los 10 mandamientos, pero si esas son babosadas de hace tanto tiempo que ya no valen nada, así han de pensar. Porque ya he estado insistiendo de que no recordemos los valores del pasado, que no recordemos los hechos del pasado. ¿Por qué no les gusta recordar el pasado? Seguramente es incómodo recordar el pasado para aquellos que fueron cómplices de lo que ocurrió. Nosotros no fuimos cómplices de eso. Nosotros luchamos de frente. Yo no he tenido cargos públicos, yo no he sido funcionario público, yo no soy
funcionario público. Estoy aquí hoy no como vocero del gobierno. Yo no soy, Raúl, soy vocero del gobierno. No soy vocero del gobierno. Soy un dirigente de líderes, soy un militante de un partido democrático, revolucionario que quiere cambiar la realidad nacional. Y tengo convicciones y creo en lo que digo. Porque lo que digo lo sustento con mis hechos, lo sustento con decisión y lo sustento con decisión de seguir luchando por eso. No porque me mandan, ahora de sí, tal y tal y tal y tal y tal. Y nosotros somos el partido que exigimos, que ya van a ver si vuelven a hacerlo de enero. Óyeme, la autoridad moral, ¿sabes lo que es la autoridad moral? Es tener los valores para hablar de valores. Pero cuando están ausentes los valores, y digo que están ausentes porque en toda la práctica de esos 12 años estuvieron ausentes. Y debo de ser justo al reconocer que fueron muy poquitos los nacionalistas que salieron a señalar los abusos del gobierno democrático y transparente de Juan Orlando, como le gusta que le digan. Sí, hubieron unos pocos, pero la mayoría no. Vos saliste un día atacándolo y a la semana estabas defendiendo. ¿Cómo hiciste eso? No sé, no me tenés que dar explicaciones, no le tenés que dar explicaciones a nadie. Lo hiciste. Y está bien, tenés derecho a cambiar de opinión. Pero la próxima vez que cambien de opinión, cambiala para mejorar, no para empeorar. Porque lo que dijiste primero estaba bien. Lo que dijiste después, defendiste aquí y en todos los foros a Juan Orlando. Ahora venir a hablar de democracia después de eso es difícil creerte. Te lo digo con todo respeto. Por eso uno debe de saber acompañar causas que sean justas y que sean correctas y que nunca te van a avergonzar y que nunca que un hijo te diga, papá, y es que es cierto que cuando gobernaba Juan Orlando vos andabas defendiendo. Imagínate, en 30 años, en 40 años. Todas esas cosas hay que pensar cuando salimos a la luz pública. ¿Por qué? Porque sí, porque la historia también ve las posiciones en que todos estuvimos. Yo no quise y no pretendí en ningún momento hacer un debate personal entre Kilbert y yo, porque creo que más importante que entrar a discutir los puntos diferentes, me interesa poner al público hondureño qué es lo que está en juego, las diferencias. Pero los ataques no se hacen esperar y uno debe de responder porque si no queda la idea cuando uno calla de que otorga. Y no hay que otorgar en estos temas. Yo solo una cosita nada más. Voy a decir algo de que no me... A mí mis hijos me podrán decir, papá, ¿es cierto que defendías un gobierno de tu partido? Sí. Sí, defendí cosas que fueron positivas. Lo que a mí mis hijos nunca me van a decir es, papá, andaba repartiendo dinero para un proyecto político ilegal y en una libreta quedó tu firma. Eso nunca me lo van a decir mis hijos. Lo estudio sí, Carlos Eduardo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es a mí al que me dicen sí, hombre, comandante libreta. No, pues sí. Entonces, yo... ¿Quieres que hablemos de eso? Lo hablamos y lo aclaramos aquí mismo. Aquí tampoco, yo no pretendía hacer esto un debate personal, porque no debe y no existe realmente ninguna ganancia para el país en eso. Yo hablo de la Corte Suprema de Justicia. Y yo sí hablo a futuro. Del pasado se tiene que aprender y del pasado a aquellos que cometieron errores se les debe de castigar. Punto. Y que venga la CICI, que investiga, que tenga que investigar. Y que esta Corte Suprema de Justicia, que sea electa en estos próximos días, no responda a los intereses de ningún partido político. Que actúe con la independencia que debe de actuar, que es lo que pide el pueblo hondureño. Pero no es que ahora lo que estamos buscando es que como lo gobiernan los rojinegros, entonces que la Corte tiene que ser rojinegras. Y después cuando gobiernen otra vez los azules, va a ser azul. Y cuando si llegan a gobernar otra vez los rojiblancos, entonces que sea rojiblanca. No, eso es lo que debemos de cortar. Que las tradiciones de las cuales la familia de Carlos Eduardo ha sido parte históricamente de esas reparticiones políticas, de esas veladas nocturnas enormes donde se ha hablado entre los líderes políticos de este país de cómo reparten, eso se acabó. Hoy existe veeduría de todo el mundo, hoy existen redes sociales, hoy la información fluye. El mundo, la política, la democracia ha cambiado, aunque algunos se hayan quedado atrás.
aunque algunos no hayan avanzado con ese cambio, el cambio no va a detenerse. Y por eso es que yo vengo aquí a hablar de futuro, porque con el pasado no solucionamos absolutamente nada. Y no me confundan a mí aquí con decir, que el pasado... No, yo insisto y lo dejo claro. Corrupto es corrupto y solamente hay un lugar donde tiene que estar y es en la cárcel, del partido político que sea. Pero cuidado, mucho cuidado con creer la perorata con la que salen aquí diciendo que es un partido el corrupto. No, señores, corruptos hay en todos los partidos políticos. En todos. En todos hay gente buena y hay gente mala. Pero aquí han hecho creer y han querido meter a toda una institución bajo un mismo nombre, corrupción. Eso es mentira. Eso es completamente falso. Es como que yo le diga que todos los de Libre son corruptos porque Russell Tomé sale en la lista de Eccles. O es como que yo diga que son corruptos porque Marcelo Chimirri, por ejemplo, evadió un proceso y está libre pese a tener sentencia condenatoria. Que no me consta a mí, pero había una sentencia condenatoria por parte de los órganos jurisdiccionales del país. Y por eso yo voy a decir que todos los de Libre son corruptos. No. Hay que tener mucho cuidado porque, no, una frase que usan mucho ahora los de izquierda es el discurso de odio. Honduras no va a salir adelante con odio, hombre. Yo aquí se los digo honestamente y lo he dicho hasta la saciedad desde que ganaron el poder, libertad y refundación. Yo no le deseo ningún mal paso a la presidenta Xiomara Castro, aunque no sea ella la que está tomando las decisiones. Pero yo no le deseo mal porque el bien de un gobierno es el bien de un país. Y siento que durante todo el primer año ha existido ese acorpamiento por parte de los diferentes sectores. Yo he visto al COEP, por ejemplo, salir públicamente a decir que espera lo mejor de la presidenta y que bueno, que esperan que vayan por buen camino, pese a que tienen invasiones de tierras en miles de manzanas en el norte, en el sur, en Choluteca, en Tocoa, en etcétera, en todo Colón, en todo Choluteca hay invasiones de tierra. Y aún así, con pinzas el COEP toca, porque era el primer año. No pueden decir que no se les ha apoyado. A la embajada que dicen que son el imperio, que esto, que el otro, han venido gente, pero a visitarlo de todos los estatus, incluso la vicepresidenta del imperio vino a visitarlos. O sea, han tenido apoyos del sector empresarial, del sector político, de todos, y no han avanzado. Y siguen hablando, y fíjense, el fantasma que siempre andan en la cabeza, Juan Orlando. Y cada vez que esto es que Juan Orlando, que cada vez este es que Juan Orlando está enfrentando él su proceso. Y el futuro no dirá qué es lo que le depara. Pero no, el problema es cuando yo no tengo ningún argumento para hablar de mí, hablo del otro. Cuando yo no tengo ningún argumento para poder hablar bien de mí, ataco al otro. Porque si usted aquí le pide y le da 5 minutos a Carlos Eduardo para que hable de una cosa buena que ha hecho su gobierno, no lo va a poder hacer. No existen obras, por ejemplo, en el tema de inversión pública. ¿Saben ustedes con cuánto cerró de inversión pública el 2022? Llámese inversión pública aquella inversión que hace el Estado a través del gobierno para generar bienestar. 19%. 19%. Un 81% de no ejecución, que la no ejecución es corrupción. ¿Por qué? Porque hay gente incapaz. Fíjense ustedes, entraron al gobierno y cortaron, porque como siempre el sector privado es el demonio, porque los bancos son el demonio, porque el empresario es el malo. Quitaron todos los fideicomisos, incluso el de salud, que ni siquiera era manejado por el gobierno. Había un organismo internacional que hacía las compras. Pero no, lo satanizaron y lo quitaron. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? El gobierno de Carlos Eduardo tiene compras directas. El gobierno de Carlos Eduardo no hace licitaciones, hace compras directas. ¿Es eso avanzar en la lucha contra la corrupción? ¿Es eso darle al pueblo hondureño lo que prometieron en campaña? Entonces, podemos aquí venir a hablar y decir, vos hiciste esto, y vos hiciste el otro, y vos sos el bueno, y vos sos el malo. Pero eso no le sirve a Honduras.
Esa polarización que tenemos hoy en día, lastimosamente, no nos permitirá seguir adelante. Pongámonos de acuerdo en los temas, por ejemplo, de la Corte. Y un tema que yo sí quiero dejar aquí claro. Porque ayer salió alguien de Libertad y Refundación diciendo que ellos querían un magistrado o tener magistrados que fueran a velar por los derechos de la comunidad LGTB y a promover algunas cosas. Yo digo, los derechos son derechos humanos, eso no se puede quitar. Y se debe de luchar para que estas personas tengan sus derechos, se les respete su vida y se les respete sus decisiones. Esa es una cosa. Pero nosotros pedimos que los magistrados que lleguen también, y es un criterio que vamos a utilizar y que estamos utilizando como partido, es aseguren el respeto a la vida, aseguren el no al aborto, aseguren el no al matrimonio igualitario. Porque esa es la agenda de ellos, no es la agenda de nosotros. Y ante esa agenda nosotros somos claros y decimos, allí no caminamos, allí no avanzamos. Y solo para cerrar, decirles del apoyo que han tenido, Raúl. El primer año del gobierno de Xiomara Castro, de Mel Zelaya, se les aprobó el presupuesto general de la República más alto en la historia. Este partido, ni el Partido Liberal, ha gobernado jamás con más plata que ellos. Nunca. El primer año, 2022. Y pese a no ejecutar absolutamente nada, incrementaron en un 27% el presupuesto para 2023. Y lo aprobaron en diálogo con el Partido Liberal. Estos que señalan con un dedo y tienen tres que los tienen, gobiernan con el presupuesto general de la República más alto en la historia de este país. El más alto. Nunca un presidente, nunca, ni Juan Orlando, ni Pepe, ni Mel, ni Maduro, ni Flores, ni Reina, ni Callejas, para llegar hasta el 90, gobernaron con más plata que Xiomara, Castro y Mel Zelaya. Y no han hecho absolutamente nada por el país. Un minuto, Carlos Eduardo, antes de la pausa. No, estaba entretenido escuchando a Kilbert. No, sí, yo sé que se molestan pues por muchas cosas, pero yo qué culpa tengo de lo que hicieron. Como decía mi papá, yo no sé por qué se asustan, que uno les señale lo que son. Estamos en la responsabilidad histórica y pública de decir lo que pensamos. Ese ataque del comandante Libreta, a mí me puso el comandante Libreta un periodista, amigo mío, fíjate, se llama Armando Villanueva, también amigo de Raúl. Me puso porque en el 2009, en el mes de julio, después del golpe, me robaron un maletín los militares de mi vehículo, allá en San Marcos de Colón. Y en ese maletín, entre otras cosas, andaba una libreta de apuntes, con las necesidades de la resistencia, que organicé y fui parte de la organización inicial y que también organicé Liberales en Resistencia. Carlos, dame un minuto. Voy a hacer la pausa, voy a continuar en un momento con don Carlos Eduardo Reina, que tiene la palabra, y don Kilbert Bertrán. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí, don Carlos Eduardo. Aquí estábamos en una plática, porque no somos enemigos. No, en absoluto. Enemigos, somos, digamos, adversarios políticos. Seguro que sí. Vamos a ver. Está bien eso, Carlos Eduardo. Saludos, Marcelo. Marcelo, saludos. Hasta Valle Ángeles. ¿Está viendo, Marcelo? Sí. Saludos, Marcelo. Y el Saludame mismo- a tu hermano y a tu señora. El mismo mensaje también para allá. No somos enemigos, somos adversarios políticos. Y el que está en política se somete a la crítica. Bien, Carlos Eduardo, entonces. Bueno. ¿Y a qué hora vamos a hablar de la Corte? Yo como lo he respetado. La última media hora. Yo ya a rato quiero hablar de la Corte, pero que Carlos Eduardo tiene su, No, su pero estaba agenda. mencionando a Narrala en la pausa también. ¿Cómo que ¿A qué le estaban mencionando? No, yo dije que ayer las declaraciones de Nasralla No a te mí me quita la parecieron... palabra que vos es que fueron fuertes las declaraciones de Salvador.
él sabrá por qué las dice. Yo no las voy a asumir. Yo respeto y creo que en la política la gente opina. Pero la fortaleza con la que lo hace Salvador, él conocerá cosas, porque él mismo dice, lo que yo conozco, él conocerá cosas que el resto tal vez no conocemos. Sí, estoy seguro de eso. Sin duda conoce cosas que no conocemos. Debo de aclarar el tema de la libreta, del comandante de libreta. Pues cuando se dio el golpe de Estado, yo no era funcionario del gobierno. Yo salgo de mi casa, yo estuve con Mel en Canal 8 hasta las 3 de la mañana, la noche del golpe. Quedamos de vernos a las 6 en Casa Presidencial. Yo a las 6 llegué a Casa Presidencial y él ya había sido secuestrado y sacado del país. Y mejor ya lo habían llevado. Ya lo habían llevado. Ya estaba en Palmerola, creo, a esa hora. Empezamos y organizamos la resistencia. Y el artículo 3 de la Constitución lo hicimos nuestro, de que nadie debe obediencia a un gobierno que llega al poder violentando la Constitución, la democracia y el uso de las armas. Y en el marco de eso nos organizamos. Y di todo mi esfuerzo, Kilbert, te quiero decir. Cuando te digo di todo mi esfuerzo es que sacrifiqué y puse en peligro mi vida en muchas ocasiones. Y gasté hasta lo que no tenía de mi dinero. Y lo volvería a hacer. Y si tendría que gastar y vender hasta cosas personales para luchar en lo que creo, lo hago con todo gusto. Por una constituyente. Porque no hay satisfacción más grande en la vida para mí que darle sentido a mi propia vida. ¿Por una constituyente? Por la refundación del pueblo hondureño. Porque todos vivamos mejor. Porque inclusive lo que no entiende la clase dominante, que tiene un problema de miopía histórica, es que ellos por la ganancia inmediata no ven el daño que le causan al pueblo y que además tarde o temprano dejará de ser rentable también para ellos. Si desarrollamos a Honduras y ese 75% de los hondureños que hoy están excluidos del mercado porque los fueron enviados a la pobreza y los incorporamos al mercado con oportunidades, con fuentes de trabajo, con inversión, quiero aclarar un breve paréntesis, Libre no anda promoviendo invasiones, son algunos estafadores que usan la bandera de Libre para decirle a la gente de que van a ir a fundar la colonia Mel, piden dinero, piden 1.000 empiras, te cuento, 1.000 o 2.000 empiras mensuales por lotes que van a dar de lo que invadan y llevan a la gente a invadir. Allá en Choluteca ya la gente ya se dio cuenta y al que andaba promoviendo eso inclusive la gente ya lo anda buscando para que les devuelva el piso, porque es el que agarró más de 7 millones de lempiras. Pero manden, a las fuerzas del orden. Están en eso y hay una investigación. ¿Por qué? Porque eso estoy completamente de acuerdo con Kilbert. No es el camino. Hay que hacer una reforma agraria. Eso es distinto. Pero andar invadiendo y estafando a los pobres para que unos que llegan en prados, imagínate qué clase de invasores llegan en prados. Se habrá visto. No, ahí se ve que no es por necesidad, sino que ahí están haciendo un negocio con la necesidad de los más pobres. Pero bueno, aclarado eso, la cuarta urna despertó en Honduras una lucha que sigue vigente hoy, porque fue tan innovadora y fue la primera vez que se dio la posibilidad en Honduras de que empecemos a avanzar a una democracia superior. Tenemos ¿cuántos años de vivir en la democracia representativa? Continuamente desde el 82, pero hubieron algunos ejercicios anteriores. Y no ha funcionado, no ha resuelto los problemas de las mayorías. Por eso lo que viene y lo que proponemos y lo que es parte de nuestro ideario y de nuestro plan de gobierno, que también Salvador Narrala lo firmó y juró apoyarlo, que ahora no lo apoya, como ya sabemos cómo es la creación de la democracia participativa. Es donde usted pueda opinar, donde los grandes temas se le puedan consultar al pueblo hondureño. Y no a través de mecanismos imposibles de alcanzar como los actuales que hay en la Constitución, que son buenos que estén presentes el plebiscito y el referéndum, pero el mecanismo para usarlos es imposible de alcanzarlo porque requieren que que 86 votos del Congreso Nacional los aprueben. O sea, 2/3 partes son, ¿verdad? Exactamente. Yo le dije a Juan Orlando, porque yo fui al Congreso Nacional en el año 2000, fuimos con un grupo de liberales en resistencia, creo que fue el 2011, que no dejaran eso así, que no fuera imposible para el pueblo convocar a una consulta. Y las consultas no tienen que ser siempre a nivel nacional, Kilbert.
Puede ser a nivel regional, a nivel departamental. Pero está aprobado, Carlos Eduardo. Sí, pero no se puede Hay convocar. método de consulta. Pero es lo que estoy explicando. No se pueden utilizar en la práctica, ¿por qué? Porque se ocupan 86 votos para convocarlo y el Partido Nacional siempre se va a oponer a toda consulta que le permita al pueblo opinar sobre su futuro, como lo hicieron en el 2009, como lo han hecho en toda su historia, porque esa es una característica histórica del Partido Nacional, ser un partido conservador. Bien, pasemos a la Corte. Pues, ¿cuántos quiere el Partido Nacional? 5, Mira, ¿verdad? sí, nosotros hemos establecido la postura en que debe haber una correlación de Ponerme fuerzas. una imagen que te mandé ahí de los 5, de estos que voy a poner, de esos 6, esos son los que quiere el Partido Nacional. Sí, yo no me voy a adelantar por respeto al yo resto. sí, pero no son. Bueno, lo dice Raúl. Y Sí, Raúl es lo un digo hombre yo con conocimiento del campo. informado. Yo no me voy a adelantar, pero creo que en la lista hay una gran cantidad de hombres y mujeres que merecen todo el respeto, que si están ahí es porque fueron bien evaluados. El Partido Nacional ha dicho que son 5, que creemos que Libertad y Refundación debe de tener un número similar, no 8, y eso ha sido nuestro punto de partida. No son 8 los magistrados que vamos a apoyar para que tenga Libertad y Refundación. Sí creemos que el PSH tiene que tener también magistrados y creemos obviamente que el Partido Liberal de Honduras tiene que tener también magistrados. Yo insisto en algo que es muy importante. Aquí no es repartición, porque si hay un tema que yo, dialogando con las personas, me he dado cuenta es que molesta que algún tema tan importante, tan transversal como lo es la justicia, se quiera dividir en partes y decir es que esto le toca como que fueran reinos. Este es el reino del Partido Libre, del Liberal. Pero es la realidad. No, fíjate que... Es que es la realidad. No. Yo he dicho algo. Todos tienen un corazón. Todos tienen un corazón político, obviamente, los que Poner están ahí. imagen, ahí está, dejo 6, los Pero últimos te 2 pongo están un peleando ejemplo. el quinto puesto. Pero te pongo un ejemplo. 5 del Partido Nacional son del Partido Nacional. Pero te pongo un ejemplo. Vaya, por ejemplo, anoche decía yo, aquí seguimos igual. Hay varios que no tienen partido, no que sí, que no tienen fuerza política, no están en esa lista. Acuérdense, esos son los del Partido Nacional. De esos 2 últimos, de Danelia Ferrera Turcios y Marvin Rigoberto Espinal Pinel, entre uno de ellos 2 queda el quinto. Las 3 señoras de arriba, Gaudí, Ani y Isabela, están fijas al igual que Luis. Pero te digo una cosa. Pero son representantes del Partido Nacional. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué te reís, vos? Y Carlos... No, porque me sorprende el nivel de información que tenés. Y Carlos Enrique... Sos completo. Y Carlos No, Enrique, que es hasta ahora el hasta canciller... hoy No. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de Carlos Enrique Reina, que hoy es el canciller. Eduardo Enrique. Eduardo Enrique, perdón. Eduardo Enrique. Eduardo Enrique Reina estuvo trabajando en el Tribunal de Justicia Electoral, por ejemplo, durante años con Gaudí. Y cómo no reconocer que más allá de que sea También nacionalista... del Libre y Sí. Gaudí Cachureca. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo de alguien que yo tengo un concepto positivo de Libre. Por ejemplo, don Roy Pineda, el abogado Roy. O sea, lo que no podemos es satanizar a alguien... Pero no es porque está en el tribunal. No, ¿qué relación tengo yo con el tribunal? Ninguna. Pero lo que te quiero decir es que no podemos... Te pongo un ejemplo que hay gente buena en todos los partidos políticos. Lo que no puedo yo permitir es que se saque a alguien de contexto estrictamente por un partido político. Ahora, ojo, mucho cuidado. Eso tiene una diferencia enorme a los lazos de consanguinidad y de afinidad, que son cosas completamente diferentes que inhabilitan ya. Porque si vamos a poner a la suegra de la hija de la primera, bueno, y si vamos a poner a la hermana del asesor o a la esposa del asesor, ahí entramos en un conflicto de intereses. Es que vos no te metas en eso. Ay, qué gran interés. Y el interés que tienen los nacionalistas. Aquí los de Libre, si te estás refiriendo a Marlina, decir el nombre, que es la esposa aquí, pero Marlina es capaz. Va. ¿Yo estoy de acuerdo? Sumamente capaz. Sí, sumamente capaz. Pero entre ella y la hermana, uno. Por eso. Y ahí constitucionalmente es ilegal que las dos estén. Eso es lo que va a pasar, hombre. Por eso. ¿Me entiendes? O sea, aquí, por ejemplo, hay personas que están en otros medios en este momento, no tienen chance. Sí, es que es la verdad. Ya están escogidos quiénes son. Ahora Pero te solo digo falta algo. ponerse de acuerdo con el número. Pero te voy a informar. Miren, ya están de acuerdo. Lo que falta es ponerse de acuerdo con el número, cuántos les toca a cada partido. El Partido Nacional, 5. Sí.
Libre 6, Redondo 1, 7 y el Partido Liberal 3, pero el Partido Liberal no acepta. No, el Partido Liberal quiere, déjame que te informe, espérate. Y el Partido Liberal 4. Así está la situación en este momento. Pero es que ese jueguito, Raúl, y aquí el que más experiencia tiene de esto, en política eres tú, que has estado cubriendo, yo creo que desde que el inició. mayor de esta mesa. No, No, el mayor y por mucho. No, yo participo, de la mesa. Mira, yo participo en política, pero aquí eso es lo que está. Pues, Raúl, el pero debate en este momento es ponerse de acuerdo con Raúl, el número. pero ¿quién le va a creer a Libre que le va a dar a Redondo 1? Cuando aquí ayer mismo, en este mismo programa, en este mismo foro, lo dijo bien claro Soyapa Figueroa, que decía que no es el interés de Luis Redondo el que representa al PSH. Entonces, si hablamos de que PSH tiene que ser la bancada de PSH, como lo platicamos en su momento, que tiene que presentar una propuesta del magistrado que le correspondería a ellos, pero no es Luis Redondo, que todos sabemos, incluso denunciado por el mismo presidente del PSH, que camina al son de Libertad y Refundación. Entonces, 6, pero 1 es de Redondo, por favor, serían 7 de Libre, y eso tampoco es correcto. Salud. Ajá, sí. Pero, bueno, ojalá se pongan de acuerdo y que sea en paz. Escuché un señor que entrevistamos, por cierto, Fernando Arteaga, ¿cómo está la cosa ahí en el Congreso? Que dijo, un señor ahí en la peatonal, ¿y para qué tanta gente? ¿Y por qué cierran las calles? Eso esperamos en un país tranquilo, que Honduras vuelva a estar tranquilo. Fernando, ¿cómo está lo del Congreso ahí, las medidas y todo el ambiente antes? Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días también a los televidentes del Foro Entrevista. Aquí estamos en el hemiciclo legislativo, a la expectativa también de la instalación de esta segunda legislatura. Aquí todo este sector de la platea en la que nos encontramos los medios de comunicación ya está prácticamente llena. Sin embargo, se espera la presencia también de cuerpo diplomático y también de los diputados. Aún son pocos los diputados que están llegando. Vamos a escuchar aquí al diputado nacionalista Mario Pérez, quien se está refiriendo a este tema de cómo van los consensos para este proceso. Todos esos comentarios de que había ya diputados nacionalistas que los podían haber comprado, que podían estar ya del otro lado, son falsos. Son meras especulaciones, o como decimos en el argot popular, meros chismes. La bancada nacionalista está más firme que nunca. ¿Cuántos magistrados, abogados están solicitando? La bancada, Tomás Zambrano con una representación de la bancada. ¿No hay humo blanco a esta hora de la mañana, abogado? No, ya no se alcanzó el día de hoy, ni en horas de la mañana ni el mediodía. Hoy no va a haber elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué están pidiendo ustedes, abogados? Que sea una corte balanceada, que no la tenga en mayoría ningún partido político, es decir, que nadie tenga 8, sino que haya un balance tal como sucede en el Congreso. La Corte Suprema la elige el Congreso Nacional y a los diputados los elige el pueblo. Si el pueblo le hubiera querido dar mayoría en la Corte a un partido, le hubiera dado mayoría de diputados en el Congreso Nacional y nadie la tiene. Entonces, debe ser una Corte que vaya en consonancia con la cantidad de diputados que cada bancada tiene. Entonces, Libre tiene 50 diputados, el Partido Nacional tiene 44 diputados. Lo correcto es que ellos por lo menos tengan un magistrado más que nosotros, pero no pueden tener el doble de nosotros porque no tienen el doble de diputados su bancada que la nuestra. Entonces, debe haber esa relación, esa concordancia para que tengamos una Corte integrada por todas las fuerzas políticas del país. ¿Quiénes son los candidatos del Partido Nacional? 8 quiere Libre, abogado. Aún no tenemos los nombres totalmente 8 definidos. les han dicho que quiere Libre, abogado. 8 quiere Libre y eso no es posible. Ustedes. Nosotros 5. El abogado Mario Pérez, ya ha escuchado, claramente dice que no han logrado llegar a estos acuerdos necesarios a esta hora de la mañana al menos, porque desde Libre están firmes en esta posición de que se le pueda asignar o que más bien ellos puedan decidir quiénes serán 8 de los magistrados. Se había dicho que el Partido Nacional iba a manifestar, iba a exigir 7, sin embargo ya ha confirmado el abogado Mario Pérez que ellos dicen que son 5. Entonces esto confirma de que los liberales también quieren 5 y ahí es donde está el nudo de este proceso de consensos aquí en el Congreso Nacional. Nosotros, por supuesto,
estamos pendientes aquí en el hemiciclo legislativo porque se tiene convocado que es a las 10 de la mañana que se estará instalando esta segunda legislatura aquí en el Congreso Nacional, licenciado. Gracias. Gracias, Fernando. Estaremos con esta transmisión, estén pendientes de nuestra señal. Nos vamos, Quilmes, mensaje. Vamos, gracias, Raúl. Primero, siempre es un enorme placer estar contigo, con Carlos Eduardo, que obviamente nos separan temas ideológicos y políticos. Yo se lo he dicho a él muchas veces, yo lo considero una de las personas pensantes dentro de Libertad y Refundación, pero mientras esté en los Zelaya ahí no va a tener oportunidad de crecimiento, porque al final Libre es un partido familiar, donde allí se hace lo que una familia, casi una monarquía. Dicen ser socialistas, pero les encanta el sistema prácticamente monárquico, donde hay que ser Zelaya Castro para estar en posiciones. De la Corte Suprema de Justicia yo espero lo mejor, que la clase política que en este momento tomará la decisión, los 128 diputados, puedan tomar la mejor decisión por Honduras, no por un partido político u otro. Insisto en que no debe de verse como una repartición. Lo que tiene que existir es una correlación de fuerzas políticas para que no hayan abusos. Uno de los principios fundamentales de la democracia, para definirla fácilmente, son pesos y contrapesos. Cuando tenemos a un poder absoluto, lastimosamente, está aquella famosa frase, el poder absoluto corrompe. Y eso no lo podemos permitir, pensando en el futuro de nuestro país. Esta es una Corte Suprema de Justicia que incluso, para que se entienda la importancia que tiene, esta será la Corte vigente en el siguiente gobierno. Quien sea que sea el presidente, muy seguramente será papi a la orden. El siguiente gobierno, el gobierno de Tito Asfura, por ejemplo, va a ser con esta misma Corte Suprema de Justicia. De allí es que por 7 años es importante que le demos estabilidad jurídica al país, que realmente en la Corte se diriman los temas con un pensamiento que es el de Honduras y no el de un color de una bandera política. Honduras va a salir adelante cuando dejemos de tirar codazos por un lado y dejemos de pensar en partidos políticos más que en el beneficio. La gente no come partidos políticos, la gente no estudia partidos políticos, la gente no es por un partido político, a menos que sea el clientelismo político al que estamos habituados. Lastimosamente en Honduras no consigue un trabajo, a menos que sea en una dependencia pública. Pero el gran empleador de Honduras es la empresa privada, la micro, pequeña y mediana empresa. A esa hay que fortalecer, a esa hay que mandarle los mensajes correctos para que en el país haya crecimiento económico y por ende movilidad social que le permita a usted que me está viendo en casa, que en este momento está en problemado, a todos, poder tener un mejor estilo de vida en esta bendita tierra que Dios nos ha regalado. Gracias, Raúl, y un abrazo también a Carlos Eduardo Rey. Gracias, Quilmes. En este momento están ingresando los diputados del Partido Nacional. Carlos Eduardo. Bueno, acaba de decir algo, Quilmes, que aquí tengo una nota, que genere crecimiento económico e inversión. Esta es una noticia de la agencia EFE. La inversión extranjera directa, IED, en Honduras creció al tercer trimestre de este año el 65% en comparación con el mismo periodo de 2021, hasta los 770.7 millones de dólares, informó este martes el Banco Central de Honduras. Hay inversión en Honduras. Xiomara, ustedes no vieron las noticias de los que vienen a invertir allá en Choloma a poner unas megas empresas. Todo eso está llegando. ¿Por qué? Porque ya no hay los problemas que hubieron y ya vendrá una CICI que mejorará en términos generales las condiciones de justicia en Honduras. Escuchando a Quilmes, pensé en algo. ¿Saben cuándo va a mejorar Honduras? Cuando nos ofenda más la miseria y pobreza extrema que nos divide como sociedad que la lucha política por cambiar. Aquí mucha gente no le gusta la discusión política para hacer estos cambios, pero no ve, ni opina, ni le molesta la realidad terrible en que viven 7.5 millones de hondureños bajo la pobreza. Tenemos que tener conciencia, tenemos que entender de que haciendo la mirada para un lado no va a desaparecer la pobreza, solo desaparecerá cuando haya un gobierno que ejercite el poder
para beneficiar a las mayorías, como lo está haciendo Xiomara. Por eso tenemos el presupuesto tan grande, porque este presupuesto no es para enriquecer a los que ya son ricos y dejarle todo a los bancos que usen los dineros públicos en los fideicomisos, no. Ahora vendrá inversión pública, vendrá crecimiento económico, porque se va a dar aliento al que gime, al que gimió por 12 años, al que empobrecieron, a la mujer y al hombre pobre del pueblo hondureño, que es digamos que es lo más importante para este gobierno. La inversión y el trabajo vienen de la mano, pero también hay otras formas de generar empleo, Gilbert, que es importante que reconozcamos, que es a través de la constitución de cooperativas. Organicemos a nuestros campesinos, organicemos al pueblo hondureño en diversos tipos de cooperativas, que el Estado les dé un capital semilla y que eso les permita no solo tener una fuente de empleo, sino también no depender de un puesto público ni de tener un patrón y no ser dueños de un negocio. Suerte a los diputados, que Dios les ilumine la cabeza, que la seriedad y el interés nacional estén presentes en el Congreso Nacional y que Honduras salga mejor de este proceso de elección de la Corte, de cómo la encontramos al tomar el control del gobierno apenas hace un año. Mis compañeros han rotulado ahora para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Está correcto, porque como puede ser hoy, no puede ser hoy. En este momento no está el acuerdo definitivo de cuánto les toca a cada quien. Pero ojalá lleguen a un acuerdo lo más pronto posible para que el país avance y camine. Buenos días.